Bien, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy estamos un poco nerviosos y contentos porque hemos venido hablando del trabajo del acompañante terapéutico en ámbitos judiciales y por lo general hay muchos colegas de la provincia de Buenos Aires que bueno, que nos venimos contando a ver cómo podemos iniciar este camino y hoy tenemos invitados que van a dar cuenta de cómo también se utiliza el acompañamiento terapéutico en el ámbito judicial en la provincia de Buenos Aires. Como estamos un poco apurados con el tiempo, yo quiero que comencemos ya la charla y voy a tener el honor de presentar a la doctora Sandra Graal. Ella es jueza titular del Juzgado Civil y Comercial número 17 de la Ciudad de La Plata, es abogada, especialista en Derecho Administrativo, especialista en docencia universitaria y doctora en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Socia fundadora de REJUPA y socia de SAJU, Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, docente universitaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, profesora adjunta de Sociología Jurídica, profesora a cargo del Seminario de Metodología de la Investigación Jurídica de la carrera de doctorado y miembro de la Comisión de Doctorado de la misma facultad. Dirigió diversos seminarios en la carrera de grado y estuvo a cargo de seminarios de doctorado por convenio celebrado por la Dirección de Cooperación Internacional. Estuvo a cargo de los cursos de capacitación para el programa de extensión universitaria de consultorios jurídicos gratuitos desde el año 2000 al 2011. Tiene artículos publicados y ponencias presentadas en distintos congresos de Derecho Público y de Sociología Jurídica. Participa de diversos proyectos de investigación en el Instituto de Cultura Jurídica de la misma facultad. Ha participado de diversas actividades como expositora en el Colegio de Abogados de La Plata, en la Universidad Notarial Argentina y en Fundesi. Y junto con ella la va a acompañar la doctora Romina de la Pitina, que es abogada, actualmente funcionaria judicial, desempeñándose como secretaria del Juzgado Civil y Comercial número 17 de la Ciudad de La Plata. Las escuchamos atentamente y una vez más agradecemos la aceptación de esta invitación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, acá en La Plata se largó a llover, así que no sé si tan lindas tardes, pero por lo menos acá cayó agua que estábamos necesitando. Bueno, nosotros vamos a presentarles un caso, pero antes de eso, una breve introducción. Nosotros somos un fuero civil y comercial, es decir, que no tenemos actualmente el fuero de familia, pero tenemos una variedad y una cantidad de casos de procesos de determinación de la capacidad de cuando nuestro fuero incluía el fuero de familia. Es decir, hoy se nos considera fuero residual porque sin ser de familia tenemos casos que pertenecen al fuero de familia como las determinaciones de capacidad. Entonces nos encontramos con que apareció este nuevo modelo, ¿no? Hace más de 10 años con la Ley de Salud Mental Nacional, que vino de la mano de todo el cambio de paradigma también y de su incorporación dentro de los derechos humanos, ¿no? Y básicamente lo que ha sucedido en este tiempo es que la ley se ha ido implementando, pero de manera paulatina, con avances y retrocesos. Escuchamos, si ustedes seguramente escuchan por la televisión o por los medios, muchas quejas sobre esta nueva ley. Pero bueno, la cuestión no es que la ley sea mala, sino que el cambio de paradigma implicó un montón de exigencias o de requisitos que tanto la sociedad como el Estado no están en condiciones aún de brindar y de acompañar. Entonces, yo quería mencionar nada más como los principales obstáculos que tenemos en la provincia de Buenos Aires al menos, es que se continúa, por ejemplo, la atención en los hospitales monovalentes, es decir, todavía tenemos personas que se encuentran institucionalizadas y nuestro juzgado tiene muchos, más de la mitad de los casos que tenemos son de personas institucionalizadas desde hace más de 30 años en estos hospitales clásicos que hay en la zona. Pero bueno, también tenemos personas que están con sus familias, otras personas que viven solas, que bueno, es el caso que nosotros le queremos presentar. Y en cuanto a los obstáculos, también les queríamos comentar que
es importante que en este campo, tanto los que tomamos las decisiones, estemos acompañados también de otros operadores. Nosotros también los consideramos como operadores jurídicos, aunque no sean abogados, ¿no? Es decir, todos los que nos acompañan, los equipos que podemos lograr formar y fortalecer en ámbitos que tienen que ver tanto con la medicina como con el área social y fundamentalmente el caso de acompañantes terapéuticos que ya hemos tenido experiencia y para nosotros fue un cambio sustancial en el modo de abordar los casos. Así que bueno, esto, hay más cosas para decir, pero me parece importante por ahí hoy presentarles el caso. Vamos a decir nada más que el nombre, se trata de Mariana. Voy a hacer un breve relato de su situación. Ella es una persona actualmente, ¿me recordás, Romina, cuántos años tiene? Nació en el 63, o sea, casi 50, ¿no? No, 60 años. Casi 60 años, creo que 60 años. Bueno, ella en el año 93 fue la primera vez que se le dicta su sentencia de inhabilitación. Fue designado como curador su padre, Omar. En el año 96, Mariana forma pareja con Andrés, que también es una persona inhabilitada. En el año 99 fallece su padre, que era quien se ocupaba realmente de él y se ocupó de darle todas las herramientas, porque es una persona que se podía mover sola, conocía la ciudad, tomar transportes públicos y demás. Bueno, a partir del fallecimiento del padre, ella denuncia situaciones de maltrato contra su hermana y su madre, y entonces se le designa un curador oficial ella se va del hogar, ¿no? Primero anda por algunos lugares hasta que con Andrés se instalan en la familia de la casa de Andrés, de la familia paterna. Y bueno, como ella tenía una situación económica no holgada, pero tenía una pensión derivada de su padre que era buena, y después tuvo un plazo fijo por la venta de la casa eh, familiar paterna que le paga a su hermana, le compra la mitad de la casa, entonces el curador oficial renuncia al cargo y empezamos a partir de ahí, del año 2012, a designaciones de distintos abogados. Vieron que en los colegios de abogados, al menos acá en la provincia de Buenos Aires, se anotan en la lista las personas que quieren cumplir con esa función de curador oficial, que hoy ya no se llama curador, sino apoyo en la ley, ¿no? Pero bueno, en 2012 todavía eran curadores y empezamos ahí un derrotero con designaciones de distintos curadores con los cuales Mariana se llevaba muy mal, nos duraba poco tiempo, no más de un año, es decir, había montones de inconvenientes y bueno, fuimos transcurriendo así como pudimos, digamos, con estas personas que, claro, sí eran abogados, es lo que yo me doy cuenta ahora mirando hacia atrás, eran abogados, no podían comprender la situación por la cual ella pasaba, ni darles la contención, ni la confianza, ni un montón de conjunto de, de condiciones que evidentemente los abogados no tenían en aquella época y no sé si tendrán hoy, ¿no? Estas personas que están en las listas creo yo que no son personas que están suficientemente preparadas, estos letrados, para el abordaje de los temas de salud mental. Entonces, bueno, ahí es una cuestión que también es importante revisar desde nuestra formación. Y bueno, vamos a empezar a contar la situación de Mariana a partir, bueno, una cosita más quería contar del 2018. Bueno, falleció Andrés, eso fue un detonante, su pareja en el año 2017, a fines del 2017, y entonces ella en el 2018 continuaba residiendo en esa vivienda que era la familia de los padres de Andrés, hoy fallecidos también. Los hermanos, es decir, los parientes de Andrés le requerían la casa, o sea que una situación compleja porque ella eventualmente se iba a quedar sin techo, pero además estaba muy ligada a la casa. Hay una situación que ahora Romina les va a comentar, capaz que mejor que yo, ese apego que ella tenía con esta casa, que fue su hogar conyugal. Bueno, tuvimos que designarle ahí un curador a los bienes, ya estamos con la nueva ley, digamos, donde solamente hay apoyos, pero sí se puede designar curador a los bienes, y entonces esta persona que era un abogado grande, que conocía a Andrés de su infancia, ella tenía confianza en él, bueno, él lo que logró al menos es que los familiares de Andrés dejaran de requerirle la vivienda, es decir, le daban más tiempo y demás, y todo se enfrió la situación, y así llegamos, digamos, ella viviendo en esa casa sola en la pandemia, digamos, estamos 2020. Y ahí es donde
tuvimos que empezar a tener con ella, nosotras, Romina y yo, personalmente, buscar la manera de asistirla, primero comentarles en qué condiciones la encontramos. No sé, Romy, si te doy el espacio, si vos comentás. Ahí sí podés habilitar. Se corta. A ver. Está hablando, así que no quiero Ahora sí. pisar. ¿A ustedes la escuchan? No, se sale medio cortado. Ah, se corta. Bueno, avanzo yo hasta que por ahí podamos ver esto. Se corta, Sí, a ver. a No, ver no sé. ahí, Ahí, a ver. ¿se escucha? Sí. Bien, bueno, doctora, empiezo a contarles a partir del primer acercamiento que tuvimos con Mariana y su entorno, ¿le parece bien? Bueno, previo a eso, les quería comentar, primero decirles buen día a todos, buenas tardes. Mariana es una persona que venía bastante seguido al juzgado y realizaba distintas manifestaciones, entre ellas, bueno, el tema del dinero, del manejo de su dinero, que no contaba con recursos. Y a partir de la pandemia, la forma de comunicación con el juzgado fue telefónica. Durante un año casi no tuvimos novedades sobre cómo estaba ella, hasta que empezamos a preocuparnos, la jueza principalmente, y decidimos en el mes de mayo de 2021, en plena pandemia, en forma sorpresiva, sin avisarle con anticipación. Romina está silenciada, no sé qué pasó. ¿No se escuchó nada? Sí, veníamos bien, ¿eh? Comienzo nuevamente entonces. No, pero se escuchó bien, veníamos bien, ¿eh? Sí, La última... los 2 minutos, sí, sí. Yo no toqué nada. No, no. Bueno, me quedé hasta cuando concurrimos a su domicilio. ¿Antes de eso escucharon? Sí, Sí, perfecto. sí, escuchamos. Bien, bueno, en el mes de mayo 2021 decidimos concurrir a su domicilio para ver cómo era su vida, cómo estaba viviendo y tener un contacto más próximo también con la zona donde estaba. En esa visita pudimos observar la situación en la que se encontraba Mariana, en la casa, que era de la familia, de su pareja, y donde vimos que estaba en una situación de vulnerabilidad absoluta y que había ciertos riesgos en cuanto a su salud física y psíquica. Principalmente en cuanto a su salud física, la casa no era apropiada para ella, había que hacer refacciones importantes, corría riesgo de que alguna zona donde ella se manejaba pudiera caerse un techo. Además de eso, había o daba cuenta la extrema situación de suciedad, ¿sí? de la casa, y había una acumulación importante de todo tipo de objetos que no tenían razón de acumulación, ¿sí? Papeles, artículos ya usados y descartables. Recorrimos toda la casa y hicimos, bueno, eso nos alertó al observar esta situación de Mariana. Y empezamos a preocuparnos, y la jueza principalmente, de ver cómo íbamos a abordar este tema ante una persona que no asumía lo que le estaba pasando y que en cierta forma uno le estaba diciendo que no era el lugar apropiado en el que ella podía vivir. Mientras íbamos pensando las alternativas, le dijimos que al mes íbamos a volver a ir a la casa, esperando que hubiese algún cambio. Ya en esa primera visita en mayo le habíamos señalado que era lo que esperábamos para que ella pudiera estar más cómoda y que no peligrara su salud, y no vimos ningún tipo de cambio, no solamente en la vivienda, sino en la aceptación de lo que le estaba pasando. Yo voy a agregar algo, Romina, que también nos enteramos por vecinos que había una persona, un hombre que frecuentaba la casa. Bien. Y que aparentemente le sacaba el dinero que ella, porque ella iba al banco a retirar el dinero que nosotros mensualmente le dejábamos en su cuenta.
Entonces, bueno, también heladera vacía, es decir, cuando fuimos veíamos que no tenía la alimentación y todo lo que ella antes sí podía, o sea, años antes a todo esto, ella se manejaba perfectamente bien, iba a hacer todas sus compras, o sea, y ahora vimos un deterioro general en todos los aspectos. Y solo para adelantar un poco, yo mandé a hacer, les pedí a los del cuerpo de la asesoría pericial, que son los que a nosotros nos asisten en estos casos, la pericia interdisciplinaria nos daba que estaba todo bien, como siempre. Es más, hasta yo creo que copiaban y pegaban un poco los informes anteriores, como que ella podía manejar el dinero, que ella podía, y la verdad que nosotras veíamos que eso no era así. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque tampoco tenemos un informe que avale que ella está en una situación vulnerable. Bueno, era difícil para nosotras ver cómo seguir, ¿no? Ahora sí, Romy. Sí. No, no, exactamente. Había personas que, bueno, que se aprovechaban de su situación, incluso gente a la que ella misma consideraba amiga, que alojaba en su casa y además ciertos riesgos porque los vecinos con los cuales pudimos tener cierta comunicación nos decía que había menores de edad. O había alguna persona que concurría con menores de edad, con lo cual era un lugar con gran peligro para los mismos. Mientras tanto, tenía un curador que respondía ante los requerimientos que se le hacía desde el juzgado a tratar de sortear distintas cuestiones. Por ejemplo, estábamos en el mes de junio y ella no tenía gas natural, no estaba calefaccionada, fuimos un día de mucho frío y no tenía forma de calefaccionarse. Bueno, a raíz de todas estas observaciones y ver que no alcanzaba el dinero y tampoco saber cuánto es lo que realmente necesitaba, los gastos que tenía, la doctora Gral logra comunicarse con Vladimiro, por lo menos eso es lo que tengo entendido. Tuvimos una reunión así por Zoom, donde nos presentó a 2 acompañantes terapéuticas. No, yo debo reconocer que nunca había tenido contacto con acompañantes terapéuticos, ni sabía cómo iban a abordar a Mariana, ni sabía cómo yo iba a tratar de comunicarme porque necesitaba un nexo con Mariana, una persona muy, muy difícil de llegar, y necesitábamos que o sea, que esa comunicación sea a través del acompañamiento terapéutico, porque si no, no podíamos lograr avanzar con Mariana. Tuvimos esa primera reunión creo que en octubre y en noviembre y diciembre empezaron con el acompañamiento de Mariana. Voy desde el final, después voy a volver al principio. La verdad que ha sido exitoso, muy contenta con el acompañamiento que se hizo y los resultados fueron totalmente favorables. Mariana logró varias cosas que me fui anotando antes de comenzar esta charla para no perderme. Primero, acompañarla. Mariana estaba sola, sin gente de confianza. Si bien tiene una hermana, tiene un vínculo muy difícil con ella, donde no se ha establecido la confianza, o por lo menos eso es lo que se percibe. Las personas que se acercan o las pocas personas que se acercan no han sido para ayudarla, sino que por algún interés económico y no fueron las personas que tienen que acompañarla en su vida. El acompañamiento hizo que Mariana pudiera de a poco, muy poquito, poder organizarse en las cuestiones básicas, como por ejemplo limpieza, ¿no? Alimentación, uso del dinero. Si bien Mariana usaba el dinero, ¿sí? Con cierta independencia, lo cierto es que lo usaba mal. Iba al supermercado y gastaban cosas innecesarias, golosinas. Entonces las acompañantes terapéuticas manejaban el dinero de Mariana, pero le daban un monto para que ella pudiera tener independencia y sentirse con autovalía para comprar cosas que ella consideraba importantes, ¿sí? Sí, voy a Las agregar algo acompañantes... ahí, Romy, te interrumpo porque lo importante, lo interesante es que ellas iban junto con Mariana al supermercado y le enseñaban a comprar, digamos, ¿no? Decir, bueno, Claro, esto sí, esto no, ¿por qué? Ella, para mí, por el seguimiento que les comentaba anteriormente, Mariana antes de todo esto lo sabía hacer, o sea, perdió todo eso que ella tenía, que podía elegir sus cosas y demás, se deterioró muchísimo, yo creo que a partir del fallecimiento de Andrés, y ahí, bueno, fue este debacle que ahora tuvo que volver a aprender a hacer cosas que antes sí podía hacer, ¿no?
Así que por eso fue importante. Nosotras no podíamos abordarla, ella no, a nosotros es una persona con un carácter muy difícil, por eso también es la valía que tuvo el acompañamiento que tiene, porque sí, con el acompañamiento de las dos, ¿no? Dos chicas son que la acompañan. Bien. El acompañamiento también logró que pudiera Mariana, que creo que no lo hubiese hecho de otra manera o no hubiese funcionado, transitar todas las decisiones que se iban tomando desde el juzgado. Hay muchas decisiones que están dentro del expediente y muchas de ellas se consensuaron, se hablaron. Mariana tenía que irse de esa casa, ¿sí? Era inminente, no había forma de resolver su situación habitacional por el peligro en la sanidad, en su salud, que no sea irse a otro lugar. No tenía otro lugar para irse. Los recursos económicos no eran suficientes, no tenía garantía para alquilar una vivienda ni para comprarse una vivienda, y era muy posible que para sacarle la emergencia tuviera que ir a un lugar transitorio que, bueno, no tiene la independencia de vivir en una casa. Por supuesto que hubo resistencia de ella para poder acceder a esto, pero las chicas abordaron, las acompañantes la abordaron, trabajaron, le hicieron comprender sobre la necesidad de trasladarse. La decisión al lugar donde se trasladó fue muy difícil porque fue una casa familiar donde ella no tenía los mejores recuerdos, y esto generó un montón de cosas. Primero, la revinculación familiar. ¿Por qué? Porque las chicas, las acompañantes terapéuticas, perdón que le diga chicas, pero para mí son las chicas que la acompañaron a Mariana, son las que lograron que Mariana vuelva a tener relación con su familia, que estaba quebrada, ¿sí? Que no era fluida. Mariana logró vestirse y pasar unas fiestas con la familia. Pudo ir al cumpleaños de su hermana a su casa, ¿sí? La hermana le permitió gratuitamente, vivir en la casa que ella había adquirido y que era de la familia y por la cual le había desinteresado a Mariana, prestándole toda la atención posible, incluso económica. Eso se logró con el acompañamiento terapéutico, porque ellas lograron el compromiso, fueron el nexo y la garantía de que esta persona, de que Mariana se iba a comportar y que iba a responder ante la nueva situación habitacional, ¿sí? Mariana dejó todo lo que había en su casa. Eso fue el acompañamiento que hicieron las chicas. Lograron que ella de a poco, y seguramente sería muy valioso poder escucharlas, se desprendiera de objetos materiales que había acumulado a lo largo de su vida y que en muchas oportunidades ella nos manifestó el apego emocional de esos bienes, lo que ella sentía respecto de esos bienes. Entonces, las acompañantes lograron transitar con ella todo este duro momento. Si bien después se adicionó el tratamiento psicológico o el acompañamiento psicológico, hubo una primera instancia en que Mariana lo transitó solamente con las acompañantes. Bueno, te interrumpo, Bueno, que también el acompañamiento psicológico se logró gracias a las acompañantes que, porque ella no quiso nunca hacer tratamiento psicológico, nunca, nunca en todo el tiempo que tuvimos, yo la tuve desde que, yo la conozco desde el año 2011, y gracias a las chicas que consiguieron la persona adecuada, que le hablaron y demás, el acompañamiento psicológico que es fundamental que para un cambio radical en Mariana también, este acompañamiento. sí, sí, y es el día de hoy que sigue con su tratamiento, ¿sí? Y las acompañantes también la asistieron, por eso es muy amplio todo el trabajo que hicieron, porque una vez que Mariana se muda a esta casa totalmente vacía, con nuevos objetos, donde puede empezar una nueva historia, donde si bien la casa no es de ella, lo que está dentro ella lo siente propio, porque también ese fue el acuerdo con sus acompañantes, ¿sí? Logró de a poco acudir a médicos. Mariana no iba al ginecólogo, no iba al odontólogo, no tiene sus piezas dentarias. Entonces, de a poco también se abordó
toda la cuestión de salud. Mariana tenía problemas en la piel, producto de infecciones por el propio ambiente o la casa en donde estaba. Entonces, de a poco, empezando, creo que el aspecto psicológico, pudieron después abordar el tema de su salud. Mariana hoy no llama más al juzgado. Mariana no viene al juzgado, ¿sí? No tiene requerimientos. También logramos, primero que quiero aclarar que tengo una comunicación fluida con las acompañantes. Ahora que estamos como en una meseta o en cierta tranquilidad, no es tan seguido, pero estamos siempre comunicadas, no a través del expediente judicial, sino hemos logrado mantener un vínculo donde nos comunican, nos mandan fotos, como para que podamos observar cómo está ella. Y esto da cuenta de que Mariana no venga, de que está bien, de que está contenida, de que está acompañada y que está siendo abordada en forma correcta con las chicas. Sería, como les decía, valioso escucharlas a ellas porque ellas también lograron ese vínculo íntimo que era muy difícil de lograr con ella. La verdad es que, bueno, tengo mucho para hablar, no sé, doctora, si me estoy olvidando de No, mencionar algo. hay muchas cosas, pero me parece muy importante todo lo que los comentaste al final. Si vos te tenés que ir, Romy, yo te doy el permiso con la anuencia de todos los que están acá presentes y sigo un ratito más y les sigo comentando Bueno, algunas cosas más. Bueno, bueno, les gracias, pido Romina. disculpas, tenía otros compromisos, que tengan todos una buena tarde. Hasta Gracias, luego. gracias por compartir, doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, hay mucho más para comentar del caso. Para mí lo importante es que nosotras también nos tuvimos que acondicionar y darnos cuenta cómo trabajar con ellas. Y ellas que tampoco habían tenido casos judicializados como estos, también tuvieron que hacer ese esfuerzo. Entonces, le tuvimos que enseñar a presentar escritos, qué nos tenían que pedir, cómo era. Nosotros le abonamos honorarios, además que Mariana tiene su obra social que es IOMA, la cobertura es muy básica, es muy poco para el trabajo que realmente nosotros sabíamos y evaluábamos que merecía, o sea, están muchas horas con Mariana. Entonces, bueno, los ingresos que Mariana tiene, de ahí pagamos los honorarios, todo esto también con la anuencia de la asesoría de incapaces que ellos controlan, cómo hacemos el uso del dinero, el pago de los honorarios y de la psicóloga también. Y bueno, actualmente las chicas están haciendo de apoyo, ahora tenemos que justo readecuar la sentencia, ellas van a ser designadas apoyo de Mariana, no solamente acompañantes, que jurídicamente implica por ahí un poquito más de responsabilidades y ellas decidieron, aceptaron ese compromiso, que bueno, tiene que ver también un poco con el acompañamiento que ellos hacen desde el punto de vista patrimonial. Que es cierto que no es una función del acompañante terapéutico esto que están haciendo, pero en los hechos no tenemos otra persona, alguien que en quien dejar este acompañamiento desde el punto de vista patrimonial. El curador que teníamos a los bienes renunció, era un hombre grande, y bueno, finalmente las chicas son las que se ocupan de pagar todas las cuentas que tiene ella, de los servicios, si hay que hacer algún arreglo en el lugar donde están, las cosas que se fueron comprando. Es decir, el acompañamiento es total, es prácticamente como si fueran un familiar de Mariana y se ocupan de las cosas, a la vez que le enseñan a que ella también pueda hacerse cargo de esas cuestiones, ¿no? De lo que ella antes sabía hacer y de repente se desmoronó. Así que, como les decía Romina, para nosotros la experiencia ha sido sumamente exitosa y bueno, y las chicas están aprendiendo también a vincularse con el juzgado, a hacer las presentaciones, pero nosotros les decimos lo mínimo, no les pedimos que todo el tiempo nos estén presentando escritos porque tampoco esa es la función, ¿no? Entendemos que eso también quita tiempo, así que bueno, para cosas esenciales sí, y lo demás, esa comunicación que hacemos vía WhatsApp y a veces alguna reunión, complementa todo el trabajo que estamos llevando adelante. Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si les interesa algo en especial de este caso. Abrimos a las preguntas a ver qué
qué dudas o algo de este interesantísimo caso Sí, que... ahí veo en el chat que dicen qué discapacidad tenía. Sí, ella tiene un retraso mental moderado combinado con epilepsia, o sea que está medicada por la epilepsia y nada más que eso, digamos, desde el punto de vista psiquiátrico. Pero sí también tiene, que lo está logrando ahora con la psicóloga, problemas psicológicos muy importantes porque uno hablaba con ella y permanentemente y volvía al pasado y volvía con su hermana y su mamá, que pasó hace más de 20 o 30 años, no sé cuánto, y una cuestión que no ha podido nunca terminar de digerir, ¿no? Volver permanentemente a esa situación, ella dice que la discriminaban, que no la quieren y demás. Bueno, ahora lo está logrando con este abordaje psicológico también, desarmar un poco todo eso, ¿no? Y la hermana, que hacía más de 15 años que no tenía trato de ningún tipo con ella, también se acercó y bueno, y eso logró cambios importantes también. No sé, otra pregunta no pude ver en el chat. A ver. No, preguntan cuántos AT intervenían, pero ya está contestada. Sí, son dos que están semanalmente, son 8 horas que están con ella. Y bueno, y la incentivan, porque yo la quería hacer ir a algún centro de día, bueno, no quiere saber nada, pues nuestra idea es que ella esté más tiempo ocupada, porque sabe hacer cosas. Pero bueno, está todavía en una etapa que no quiere esa revinculación con el medio social. Ella en su momento, hace años atrás, trabajaba en la ciudad de los niños, en la parte de, me parece que de la cocina, o en algo, haciendo el pan o algo así, o sea, trabajaba, no es que una persona que no pudo hacer eso, ¿no? Y ahora como que no quiere más el contacto, o le está faltando eso, ¿no? Es decir, animarse a volver a alguna actividad, más que nada por la cuestión de socializar, ¿no? Este, así que bueno. Preguntan, doctora, si estuvo institucionalizada y por qué apareció el curador, la figura del curador. Claro, no, institucionalizada no estuvo nunca. El curador, el primer curador que fue su papá, era porque así decía la ley en su momento. Y el segundo curador, un curador a los bienes, que es distinto del curador clásico, ¿no? El curador a los bienes lo puede tener cualquier persona que por alguna razón no puede hacerse cargo de sus bienes. No sé si ustedes conocen la figura del pródigo. El pródigo es el código civil anterior, ¿no? No sé si ahora cómo se llama en el código nuevo, pero son esas personas que dilapidan el dinero, no tienen ningún problema de salud mental, pero van al casino, pierden todo, ¿no? Todo eso. Entonces a esas personas se le pone un curador a los bienes, cuando se judicializa y demás, ¿no? Entonces es para quienes no pueden administrar por alguna razón sus bienes, se pone un curador a los bienes. Entonces, esa era la función del curador que tuvo en la última ocasión, ¿no? Ahora solamente tiene apoyo. Bien. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda que hayan quedado? De todas maneras, para el día jueves, le cuento, doctora, que teníamos un problema con nuestro campus, lo han Sí. hackeado y, Oh. el día jueves lo vamos a recuperar. Por eso el día jueves ya pueden escribir en el foro las dudas que tengan y yo sí, con la amabilidad Hay de una persona que levanta la mano, Silvia. Silvia. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Estás? tal? Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué andan? tal? Bueno, muy interesante el caso. Yo estaba abordando un caso bastante similar, pero bueno, no viene al caso, valga la redundancia. Sí. Mi pregunta era, ¿cuánto tiempo demoró? Yo entiendo que, digamos que todo esto depende de un montón de variables, pero más o menos desde que empezaron a intervenir las acompañantes, ese proceso hasta el día de hoy, ¿cuánto hace ella que está con acompañante? Y está desde mayo, para mí, mayo del 2021, más o menos. Estamos Sí. pasaron 2 años, Sí, sí, 2 años. 2 años y medio Y casi. ¿sabes qué? Se escuchó cortado cuando vos dijiste cuánto era la carga horaria que tenían las acompañantes. Y están 8 horas semanales, Está bien, y son dos, entonces y son combina. dos, sí, Sí, combinan. está bien. Y bueno, la verdad que no les dijimos, pero es algo, un dato importante, que la casa donde ella estaba, que era con su pareja, no solamente que estaba muy deteriorada y muy sucia, sino que además habían ratas, estaba lleno de ratas por todos lados. Y entonces una de las razones, las chicas fueron al principio 2 o 3 veces y después dijeron, nosotros no, porque estando ahí se pasaban las ratas. Nosotros no podemos estar ahí. Entonces empezaron a hacerle acompañamiento afuera, en un banquito afuera, y después, bueno, ellas mismas nos fueron planteando a nosotros
no podemos hacer acompañamiento en estas condiciones. Y eso fue lo que nos movió también en agilizar el tema de la mudanza, de conseguir un lugar y demás, ¿no? Así que para nosotros fue fundamental la intervención. Bien, otra pregunta que te hago ya que estoy. Digamos, las acompañantes de alguna manera seguían ciertos objetivos que establecían ustedes, o había un Sí, equipo de psicólogo, de psiquiatra. Entiendo que no, porque ella no quería no. tratamiento, ¿verdad? Equipo no, porque el juzgado no lo tiene, ni era todo como buscar de así, tratando de ver cómo lo hacemos, porque nosotros solo tenemos la asesoría pericial que nos hacen el informe y nada más, no se involucran en el caso ni están para apoyar. O sea, están para apoyar, pero no como en los juzgados de familia que tienen el equipo dentro de cada juzgado. Entonces, los objetivos los pusimos en las primeras reuniones, y las acompañantes nos dijeron cómo trabajaban ellas, habían hecho una evaluación, la conocieron y nos dijeron, bueno, tenemos que ir por acá, por allá, por este otro lado. Nosotros lo evaluamos, lo consultamos también con la asesora de incapaces, que tiene también quizás más experiencia que nosotros en estos abordajes, y a partir de ahí empezamos a transitar, y cada tanto vamos viendo, revisando si esos objetivos se cumplieron o no, y qué es lo que buscamos para adelante, ¿no? Hay como un seguimiento en ese sentido. Está bien, igual digamos, la iniciativa la tomaron ustedes cuando vieron que ella no venía y que por más que ustedes tenían los informes periciales, es como que había cosas que no cerraban, Sí, ¿verdad? nada cerraba, es decir, nos dábamos cuenta Nada. que no podíamos llegar, que no teníamos cómo, porque además nosotros, a ver, no tenemos todo el tiempo para estar todo el tiempo con ella y ver qué le pasa. El juzgado tiene miles de casos, sentencias, audiencias, y en el medio de eso la preocupación de ir a ver cómo está Mariana. Entonces, nos hacía imposible. Por Ok, eso, y también que ella no pierda la figura de que, por ella necesitaba la figura de autoridad, que el juzgado es la autoridad, que ella puede, pero nosotros cuando hay que ponerle un límite, que el límite era, te tenés que mudar porque te afecta la salud, tuvimos que hacérselo medio como orden judicial, digamos, en un momento. exacto, Y a partir de que exacto. nosotros habíamos tomado esa decisión y que las chicas empezaron a trabajar en el otro aspecto, de mostrarle las cosas positivas, de cómo iba a ser ese otro lugar, de un montón de cosas, de la tranquilidad de que esa vivienda se le iban a entregar a los familiares de Andrés. Se hizo todo, digamos, las chicas estuvieron en todo ese momento, en la mudanza, en la entrega de la llave, que Mariana vea que la llave se las daba a las personas correctas, porque todas eran cosas que a ella la movilizaban, ¿no? Bien. Perfecto. El juzgado no hubiera Muchas podido gracias. hacerlo. Tenemos, doctora, una pregunta más y Sí, después, bueno, cualquier otra duda, siempre insistimos con esto de preguntar por otro lado, porque tenemos dos expositores más. perfecto. Sí, sí. Dice, entiendo que ahora se está relacionando con la hermana y viviendo en su casa. ¿Tuvo algún apoyo psicológico en la familia para comenzar la revinculación? Gracias. Sí, no, la familia no. La familia, que es su hermana nada más, no tuvo, o al menos yo no he tenido conocimiento, pero bueno, la hermana se nos acercó cuando ella también se enteró que por vecinos, que había esa persona que se acercaba, que entraba a la casa, como que ella, por las suyas primero se acercó y después cuando vio todo, cómo estábamos organizando, se acopló para poder verlo desde afuera, porque Mariana no quiere que la hermana tiene sus cosas, toque su patrimonio, o sea, tiene todavía ese resquemor que yo no la puedo poner de apoyo, por ejemplo, a la hermana, ¿no? Porque por esa resistencia de Mariana. Pero apoyo psicológico al menos no hemos sabido de eso, pero bueno, es algo, me parece que también es importante, ¿no? Por la pregunta que hacen es importante. Doctora, no queda más que agradecerle muchísimo el tiempo Bueno, que nos ha dedicado y la verdad que un placer para nosotros y un honor haberla escuchado. No va a ser la última vez que vamos a invitarla, pero sí puede ser la única vez que nos acepte porque no, por favor, no, para mí un gusto y bueno, buenas tardes, que sigan bien y que tengan una linda jornada con los demás expositores y con la interacción, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Hasta doctor. luego. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bueno, seguimos un poco a las corridas. Ahora vamos a invitar a una amiga, una persona que siempre nos ayuda muchísimo, nos llama siempre, nos apoya muchísimo el acompañamiento terapéutico, el trabajo con nuestra fundación. Bueno, la doctora Silvana Paz es directora académica de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, FARA, pertenece a CEJUR, INESIP,
Pertenece a la justicia juvenil restaurativa en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Estuvo en el derecho penal en la Universidad Austral. Estuvo en Derecho Civil de la Universidad Nacional de La Plata, en el litigio estratégico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Justicia Juvenil de la Organización de los Estados Americanos. Es experta en problemáticas infanto-juveniles en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la doctora Silvana Paz es quien nos acompaña y a quien agradecemos infinitamente su presencia. Bueno, gracias, Vladimiro. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a comenzar a trabajar después de esta hermosa conferencia que dieron las compañeras del área civil. Tan interesante esto de humanizar los procesos y de contar con el trabajo interdisciplinar de los asistentes terapéuticos. Yo preparé una pequeña presentación de PowerPoint, si me habilita a hablar y voy a poder compartirlo. Y en ese contexto quería ordenarme como para utilizar el tiempo de la forma más eficaz posible, sobre todo porque ya estamos transitando el mes de diciembre, estamos todos cansados, y entonces hay que hacer foco en lo importante, ¿no? Entonces acá yo voy a ir al principio porque habría en cualquier lado, pero es importante que nosotros podamos pensar que no hay una sola forma de hacer justicia, sino que conocemos una forma de hacer justicia, que es la justicia institucionalizada, es la justicia retributiva. Desde el punto de vista del derecho, nosotros tenemos el derecho público y el derecho privado. Las chicas recién hablaron desde el derecho privado, y nosotros, en este caso yo, voy a hablar del derecho público y fundamentalmente desde el área del derecho penal. Luego me voy a enfocar en el derecho de ejecución de la pena. Voy a hablar de lo que es la FARA, que es una organización, ahora les cuento, que es la justicia restaurativa, la diferencia entre el enfoque restaurativo y el retributivo, lo que nosotros con Silvina Paz, que es mi coequiper, que es mi hermana, trabajamos el derecho a ser restaurado. Vamos a hablar un poquito de conflictos y de la experiencia de trabajo en el encierro, específicamente en el caso de dislexia. En ese contexto, entonces, la Fundación Acción Restaurativa es una organización de la sociedad civil que está formada por profesionales, vecinos, ex víctimas y ex personas privadas de libertad que han conformado un espacio de trabajo para ayudar y apoyar y generar proyectos, planes de índole restaurativo. En particular, la Fundación Acción Restaurativa, entonces, es un espacio creado para dar respuestas a situaciones críticas que pueden venir, en este caso, desde el derecho penal, pero también situaciones críticas, sobre todo post-pandemia, en ámbitos educativos, en ámbitos comunitarios, donde lamentablemente la violencia se hace presente y los conflictos terminan siendo judicializados. Nosotros pretendemos que la justicia restaurativa como práctica sea una metodología que ayude a gestionar los conflictos como parte de la vida, ¿no? Entonces FARA va a desarrollar programas de innovación y desarrollo en estas áreas que les comentaba: educación, comunidad y justicia. Y desde el punto de vista judicial, nosotros estamos desarrollando mucho en el tema penal juvenil, penal, ejecución de la pena, pero también a partir de la figura del abogado del niño y del abogado de la víctima, también estamos trabajando en algunos temas de familia. La Fundación, entonces, como les decía recién, va a tomar este espacio de vacancia, es decir, que no trabajamos desde el Estado, en este caso, porque es un voluntariado, lo hacemos desde una organización de la sociedad civil. En ese contexto también nuestros programas son interinstitucionales e interdisciplinares, y contamos con las pasantías de las acompañantes terapéuticos que se integran a nuestros equipos. El segundo punto que voy a abordar es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, como se va a apoyar en la cultura de paz. La cultura de paz es una cultura creada por el hombre como la cultura violenta. Nada más que es una elección, y nosotros tenemos elementos indicativos que nos van a dar un andamiaje como para que podamos entender por qué estamos hablando de paz. Y esto empieza en el 45, después de las conflagraciones de las guerras mundiales, para hacerlo más simple, en el cual la Carta de la ONU va a hablar de dos temas muy significativos. Primero, va a incorporar los grupos vulnerables, mujeres, niños, ancianos y enfermos. Y por segundo punto fundamental, va a incorporar los métodos alternativos de resolución de conflictos. Va a decir que las resoluciones de los conflictos van a tratar de ser no adversariales.
Más adelante van a surgir diferentes cuerpos que van a hablar del derecho a la paz, pero fundamentalmente hay una carta, que es una carta africana, que nos va a hablar de la paz en la mente de las personas. Y este documento va a ser la base que luego va a tomar Naciones Unidas para hacer en el 2015 el año de paz para toda la infancia. Y luego vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sustentable, siempre a nivel global, entre ellos el objetivo 16 de sociedades pacíficas e inclusivas. Desde el punto de vista constitucional, nosotros tenemos muchas normas, pero voy a hacer foco solamente en una, que es la 75, inciso 22, que nos va a hablar de 11 tratados de derechos humanos que se incorporaron en el año 94 a nuestra Constitución. Estos tratados y convenciones tienen la característica de obligar al Estado y generar derechos. Y son un plan de paz. Entre ellos está la CEDAW, contra la violencia contra la mujer, la Convención contra la tortura, la Convención contra los tratos crueles e inhumanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre. Es decir, todo un plexo normativo que va a darnos una mirada y un plan perfecto para trabajar por la paz. En ese punto, el paradigma de la justicia restaurativa va a comprender a la víctima, al imputado u ofensor y a la comunidad en esta resolución del conflicto, en la búsqueda de ver qué es lo que pasó por el hecho delictivo y cómo genero un camino para que esta persona que ha sido ofensora pueda responsabilizarse por el daño causado, pero no la responsabilidad objetiva que establece el sistema judicial, dado un hecho o una violación a un bien jurídico protegido o un derecho victimizado, como puede ser la vida, X cantidad de pena, 25 años, de 8 a 25, sino, una vez que el Estado ya le ha dado su pena, llenar de contenido el espacio de la ejecución penal, por medio de una responsabilización subjetiva, es decir, reconocer por qué causé ese daño, qué me llevó a hacerlo, qué me pasaba en ese momento, cómo puedo salir de esa situación para reparar el daño, restaurar los vínculos y volver a la comunidad. El desafío, entonces, desde el punto de vista de la práctica restaurativa, es superar esta lógica del castigo y esta respuesta monolítica que ante toda violación a derechos o toda infracción a las normas, la respuesta es la sanción, porque la sanción no construye en el otro subjetividad, pero sí entender que el fenómeno relacional, el problema, se da en la relación, y entender que este conflicto escalado, que llamamos delito, va a generar esa ruptura de las relaciones sociales. Entonces la práctica restaurativa va a generar un espacio seguro para el trabajo. La práctica restaurativa se va a basar en la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, decimos los abogados restauradores, que no es un programa como puede ser un código procesal que nos dice hay que detener, a las 72 horas hay que indagar, a las tantas horas hay que dictar la prisión preventiva, tantos días, tantos plazos para la sentencia, sino la justicia restaurativa va a ser como una brújula que, de acuerdo a las condiciones que tenga el ofensor y a las características del hecho cometido y a la violencia desplegada, va a generar en él un proceso que va a buscar que pueda hacer estas 3 R's que decíamos: responsabilización, restauración y reinserción, y entablar un diálogo directo o indirecto con la víctima. Este diálogo puede llegar a ser un diálogo vicario, es decir, con una víctima subrogada, una persona que haya sido víctima de un delito pero que no sea su víctima, o puede ser con su propia víctima, en forma directa o por medio de una facilitadora o facilitador. Lo primero que se hace en una práctica restaurativa entonces es evaluar las necesidades de las partes y luego ver qué recursos contamos. Desde la justicia restaurativa, el crimen se define como un hecho dañoso contra las personas y las relaciones interpersonales. Es decir, desde el punto de vista de la justicia tradicional, hablamos que el delito va a tener otra connotación, es un hecho antijurídico y culpable, pero acá nos enfocamos en que hay personas que han causado daño y otras que han sido víctimas de eso, y que como consecuencia de eso se rompieron los vínculos entre estas personas, que pueden conocerse o no, pero también se afectaron los vínculos comunitarios.
esa ruptura genera una huella disruptiva, genera un daño, genera una obligación de reparar. Y esa obligación de reparar la vamos a tener principalmente con la víctima. Y así nace el primer programa de justicia restaurativa propuesto por Naciones Unidas en el 2005, que se apoya en un antecedente directo que se toma como el inicio de la justicia restaurativa con enfoque en casos judiciales, que fue un caso que se dio en la ciudad de Kitchener, en Ontario, Canadá, cuando un grupo de jóvenes, se aplicaba con jóvenes, salieron después de una fiesta y rompieron todas las casas del barrio. Entonces el juez les da una sentencia y el oficial de probation le pide al juez la posibilidad de no ejecutar la sentencia, sino hablar con cada uno de los jóvenes, que vaya a hablar con cada una de las víctimas y le pida disculpas y arregle lo que habían roto. Y ese fue tomado como el primer caso de justicia restaurativa. Sin perjuicio de eso, la justicia restaurativa tiene muchos años, es una metodología, y algunos dicen que viene de los pueblos mongoles, que bajan por el estrecho de Bering y se afincan en Alaska, y son los primeros esquimales, que luego van bajando por Estados Unidos y van formando parte de diferentes tribus, ya que hay registros que en las tribus latinoamericanas existía un sujeto que era aquel gurú, que nosotros lo podemos llamar chamán, al cual los jefes de las tribus les preguntaban cómo tomar mejores decisiones. Y ellos evaluaban los daños, evaluaban los contextos y tomaban decisiones, porque lo peor que le puede pasar a cualquier tribu es perder su gente, que en términos del siglo XXI es perder capital social, ¿no? que es lo que nosotros perdemos cada vez que ponemos una persona privada de libertad en un lugar de hacinamiento como son las cárceles. Entonces, el principio restaurativo es, ante una infracción, la práctica restaurativa ve que se afectan personas y como consecuencia surgen necesidades de reparar ese daño. Por eso viene una práctica restaurativa que va a trabajar primero en la responsabilidad del sujeto por el hecho causado y va a trabajar sus violencias y luego va a trabajar la reparación y la reinserción. Los tres pilares de la justicia restaurativa que nosotros vamos a considerar como esenciales entonces van a ser, primero, las necesidades y los daños de las víctimas. Los programas de justicia restaurativa empiezan pensando en las víctimas, esos sujetos que no decidieron estar ahí, esa persona que fue asaltada, esa mujer que fue violada, esa persona que fue víctima de una lesión. Es decir, vamos a trabajar con esos daños y esas necesidades, muy diferente a la mirada retributiva o institucional, en la cual las víctimas, si bien tienen normas que dan origen a sus derechos, en la práctica siguen siendo convidadas de piedra. Otro de los principios habla de las obligaciones. Los ofensores tienen obligaciones con las víctimas y con las comunidades. Y otro punto es la participación de las personas, que tengan un interés legítimo en la ofensa y su reparación. Es decir, estos programas no solamente van a trabajar con la víctima y con el ofensor, sino con su red de pertenencia. Uno de los programas más significativos se dio en Australia, hace muchos años también, un joven que había sido sancionado por un juez maorí, tenía una trabajadora social maorí que le pidió, dado que este chico pertenecía a esa tribu, ponerse a cargo de su cuidado y generó una mesa de trabajo con el secretario del tribunal en el barrio, citando a la familia, pero no dándole un plan ni dándole la respuesta, sino que le informó a la familia todos los perjuicios que este chico estaba causando, le dio un plazo y le dio las herramientas para que este joven pueda avanzar con el cumplimiento de sus obligaciones. Y estos programas se caracterizan, como este, en un programa de alto apoyo por parte de la familia y alto control por parte del Estado. Luego, este programa se transformó en un plan y hoy es una política pública, y hoy toda la política penal juvenil de Australia se maneja mediante prácticas restaurativas. El tercer punto que vamos a trabajar hoy es la diferencia entre la justicia restaurativa y la justicia retributiva. Cada vez que creemos un sistema, partimos de un sistema de creencias, ¿no? Nosotros tenemos, siempre planteo esto, un código procesal,
un código que establece que nuestro fiscal es el fiscal del Estado, porque viene del código francés, donde el fiscal era el fiscal del rey, y pasa a nuestras tierras como el fiscal del Estado. Muchas veces en otras latitudes, como Estados Unidos, el fiscal es elegido por el pueblo, por lo tanto a nadie se le ocurriría que hay un interés del fiscal y un interés distinto de las víctimas, como nos pasa a nosotros. Pero en este punto es importante que nos pongamos de acuerdo y veamos que hay diferentes enfoques. El diferente enfoque está dado porque el sistema retributivo va a responder a preguntas diferentes del restaurativo, ¿no? El programa retributivo va a fijarse cuáles son las infracciones, es decir, que fue un robo, una lesión, va a tratar de ubicar el conflicto dentro de un tipo jurídico, se llama tipo jurídico el nombre de los delitos. Sin embargo, la práctica restaurativa va a fijarse, más que en el hecho, en el daño causado a determinada persona, es decir, lo que Binder llama derecho victimizado, ¿no? ¿Quién salió dañado? La justicia retributiva va a hablar de quién cometió ese delito y nosotros vamos a plantearnos, a preguntar cuáles son las necesidades de las víctimas y qué le pasó al ofensor que cometió ese delito y por qué lo hizo. La retributiva se va a preguntar cómo debe castigarse el autor, cuántos años de pena le vamos a dar. Y la restaurativa se va a preguntar cómo va a reparar, cómo se va a hacer cargo de esos daños y qué va a hacer para que no, para afrontarlo y no volverlo a hacer más. Estos programas que parecen ser antagónicos no lo son, porque hoy por hoy la justicia retributiva y la restaurativa dialogan a través de determinados procesos, como por ejemplo el que se da en el sistema penal juvenil. ¿Dónde se sientan los programas restaurativos? ¿De quién es el derecho? Y esto está bueno que lo pensemos porque los derechos son de las personas y son de quienes lo pueden ejercer. El ius restaurandi o el derecho de restauración, como decíamos recién hace un ratito, se apoya en el derecho humano a la paz. El derecho humano a la paz se apoya en estos planes que decíamos que tenemos en la Constitución en base a los derechos humanos, ¿no? Al derecho internacional de los derechos humanos. Reconoce entonces la preexistencia del derecho al desarrollo de los derechos. La mayoría de las personas de Latinoamérica no tienen acceso a sus derechos. Como recién contaba Sandra y su compañera, la secretaria, claramente Mariana no tenía acceso a sus derechos, estaba desdentada, tenía un problema de piel, no tenía acceso al derecho a la salud. Ella necesitaba un enlace y este enlace lo tiene por medio del trabajo terapéutico. Por eso es muy importante generar políticas y estructuras para que estos enlaces tan necesarios y tan humanizantes estén dentro de los procesos, ¿no? Y por supuesto, educarnos en derechos, reconocer que esto no es casualidad, sino que los derechos tienen que ser accesibles a las personas. Entonces, podemos decir que el ius restaurandi es el derecho a tener acceso a los derechos, que son habilitados, en este caso, como les vamos a demostrar, por medio de modelos restaurativos, que van a generar esas estructuras necesarias para la consolidación de la cultura de paz. Por ejemplo, en el caso de un hecho delictivo con un joven, cuando hace un programa restaurativo, puede darse cuenta de los daños causados, quién era él en ese momento, la necesidad de construir sus violencias, la necesidad de generar nuevas habilidades, de salir del lugar donde el delito lo dejó, de pedir disculpas a la víctima, más que pedir o ofrecer, y luego tener herramientas o competencias para incorporarse de alguna manera a la sociedad que generalmente no estuvo incluido porque vienen de bolsones de pobreza, ¿no? El modelo entonces también va a facilitar el acceso a derechos humanos, porque generalmente la mayoría de los jóvenes que nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar en los ámbitos de encierro, vienen de espacios donde no han terminado la escolaridad, no han transitado por su derecho a la salud, mucho menos por el derecho al desarrollo,
porque antes los agarró la violencia y se constituyeron a partir de esos contextos, como todos nosotros que nos fuimos constituyendo a partir de los lugares donde fuimos atravesando. Entonces, una de las cosas más interesantes que nosotros trabajamos es en el conflicto, ¿no? Porque los conflictos son connaturales a las personas, y durante mucho tiempo nosotros casi no vimos los conflictos, porque venimos de procesos de dictaduras, donde nosotros teníamos obligación de formarnos y de ser de determinada manera, porque si no éramos de determinada manera, teníamos un fin poco feliz. Pero hoy, en democracia, los conflictos se multiplican, porque la vida social es más amplia, porque transitamos más conflictos, y porque queremos muchas veces las mismas cosas que quieren otros. Entonces los conflictos se dan en la interacción social. Pero lo que nosotros notamos es que casi todos los conflictos terminan siendo judicializados. Los conflictos van a impactar en la víctima, en el ofensor y en la comunidad, y necesitan respuestas adecuadas para cada uno de ellos en cada uno de los contextos. No son iguales en todos. Entonces, una de las cosas que también plantea Alberto Binder es que los conflictos son connaturales, hay que hacer una política criminal de los conflictos. Es decir, no podemos establecer una política de la ley y el orden, dado A, entonces B, sino entender que el conflicto tiene matices y que las respuestas tienen que ser variadas. En ese punto vamos a hablar de procesos restaurativos, que son aquellos en los que ante un conflicto se participa en un programa, por ejemplo, una facilitación de la comunicación o un programa de círculos restaurativos, donde se trabajan los facilitadores y facilitadoras junto a las personas, trabajan en la resolución de los conflictos derivados del crimen, en este caso particular. Y estos se pueden desarrollar, como recién les explicaba, como complementarios o como alternativos a los sistemas instaurados, como alternativos a la pena o alternativos al proceso, y también ajenas al proceso penal. Trabajar en justicia restaurativa implica trabajar desde una gestión diferente del conflicto, no vertical. Vieron que nosotros en el sistema judicial tenemos un juez, una cámara, una corte, hay como una línea vertical de autoridad. La práctica restaurativa se trabaja en círculo, el facilitador con las partes en plano de igualdad, pero también, como vamos a abordar los conflictos, y los conflictos son multicausales, vamos a trabajar con otras disciplinas, y muchas veces con otras instituciones. ¿Para qué hacemos esto? Para generar sistemas y para que las personas puedan egresar de la situación de delito. Abordar los conflictos constructivamente se hace siempre en base a que los jóvenes adquieran mayor nivel y posibilidad de delitos. Entonces, entender que el conflicto es parte y es connatural, por ejemplo, en el ámbito penal juvenil o en el ámbito de jóvenes adultos, de un proceso de desarrollo humano y de crecimiento, nos va a llevar también a poder entender que las características de un joven adolescente, por su propia biología, va a ser diferente a la de una persona adulta. Por lo tanto, las formas en cómo vamos a gestionar esos conflictos van a ser distintas. Solamente para contextualizar, un adolescente está atravesando un proceso biológico que es la pubertad, pero también un proceso de adolescencia que es biológico. Se inicia aproximadamente a los 15 años, a los 10 años, perdón, y hoy, en nuestro siglo XXI, está terminando a los 25 años. La adolescencia, que era un periodo que en el siglo preindustrial, antes de la revolución industrial, duraba 2 años, hoy dura 15. Por eso decimos que la adolescencia inicia con la biología y termina con la cultura. Hoy se habla de una adolescencia primaria, una adolescencia secundaria que dura hasta los 18 años, y una adolescencia tardía que termina a los 25, cuando las personas pueden terminar de hacer un desarrollo neurobiológico y lograr una compensación entre el sistema emocional, de regulación emocional, y el sistema de freno inhibitorio, ¿no? Por eso muchas veces en la adolescencia se habla de la famosa figura de la Ferrari. El adolescente es una Ferrari, pero sin frenos. Entonces, volviendo al tema de los conflictos, las personas llegan muchas veces a los conflictos asumiendo posiciones. Pensemos en dos vecinos que se pelean,
o pensemos en dos personas que quieren el mismo objeto. Cuando esto escala, las posiciones le va a ganar lugar a las necesidades, y muchas veces los conflictos se diluyen entre esta danza de posiciones y necesidades sin que logremos una verdadera respuesta. En el ámbito penal, nosotros observamos adentro de las cárceles, en base a la evidencia de las prácticas restaurativas que venimos desarrollando desde el año 2012, que la gestión de los conflictos, desde el punto de vista sancionador, adentro de las penitenciarías, no tiene un buen resultado. Sin embargo, las prácticas restaurativas han servido para la pacificación de las personas privadas de libertad, sobre todo en términos de aplicación de sanciones, en las cuales la conversación, el reconocimiento, el cambio de hábitos ha sido mucho más saludable que la celda de aislamiento, la sanción de separación y la falta de comunicación. Entonces, la gestión pacífica de los conflictos tiene, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido relevar, una incidencia en la baja de las sanciones, sobre todo también el reconocimiento del hecho y la reparación de ese daño, ¿no? Hacer un acto de reparación que tenga coherencia con el daño causado. En este punto, la ley, como esté aplicada hoy desde el punto de vista retributivo solamente, lo que hace muchas veces es aplicar la misma solución a una enorme variedad de conflictos. Y este método adversarial de adjudicación de culpa, muchas veces en vez de desescalar el conflicto, lo escala. Y la respuesta escalada tampoco satisface a las víctimas o a las personas que demandan, porque la respuesta no es integral, porque no se ha generado un sistema. Por eso, como último punto, les quiero contar el programa Más Seguro de Mí, y puntualmente dentro del programa, que es bastante amplio, solamente la experiencia que tiene que ver con el módulo de dislexia. Hace unos años, cuando nosotros estábamos trabajando en el servicio penitenciario en la unidad 45, en el marco de un voluntariado, con una población de 320 jóvenes, de los cuales 74 estaban en la tercera etapa de la pena. Aclaro que las penas, cuando una persona está privada de libertad, se va a dividir por tercios. Los dos primeros tercios son más de índole asegurativo y el último tercio es más de orden de habilitación, ¿no? Es un término menos asegurativo, que tiene que ver con mayor nivel de competencias para la vida en la sociedad. Y esto también es dilemático porque es generar un ámbito, una atmósfera artificial para que después se porte bien en una atmósfera abierta, pero bueno, esto es lo que tenemos. En este contexto nosotros empezamos a darnos cuenta de que teníamos jóvenes que no podían hablar excepto con 10 palabras o 5 palabras que eran las que manejaban todo el tiempo. Lo que logramos con esto, que los chicos puedan trabajar en varias dimensiones. Primero, desarrollar algo que para ellos era de profunda intimidad, pero también una gran debilidad. No sabían cómo hablar. Segundo, nos dimos cuenta que cuando no podían hablar usaban palabras que eran del ámbito carcelario, que llamábamos palabras tumberas. Pero a su vez, cada vez que hablaban con una palabra tumbera, habíamos puesto como cláusula que iban a tener que leer un texto. Y cada vez que leían un texto, no lo podían comprender.
Esto nos llevó a pensar que había algún problema de índole pedagógico que no estábamos viendo desde el equipo de trabajo. Había dificultades en la lectura de textos simples, había dificultades en la redacción de textos, y entonces llegamos a la necesidad, donde ya estaban los asistentes terapéuticos integrando nuestro equipo, de trabajar con un grupo especial, que es el grupo de Dislexia Buenos Aires, ¿no? Y también con el equipo de educación de la provincia de Buenos Aires, para que adecue o adapte los contenidos que se estaban dando dentro de la cárcel y que nunca habían sido adaptados a estas características, a esta problemática que nosotros observamos. Y de hecho había chicos que eran analfabetos, para los cuales el equipo de apoyo terapéutico para mí era clave para el trabajo, porque ustedes saben que cuando alguien está en un grupo y no puede manifestarse, ni puede leer, ni puede escribir, entonces no se puede integrar. Y era fundamental el trabajo. O sea, ya estábamos trabajando con los asistentes terapéuticos, pero fue necesario trabajar directamente estas dificultades de aprendizaje que teníamos acá en relación y ver si estas dificultades habían tenido una relación directa con la delincuencia y si había mayor nivel de dislexia dentro de la unidad que fuera de la unidad. La investigación que nosotros hicimos dio como consecuencia que un programa de dislexia de España nos presta el software. No teníamos en ese momento internet, pero nos dieron internet y empezamos a trabajar con las computadoras que eran del servicio penitenciario para lograr que esta problemática, que es la dislexia, que es una condición neurobiológica que se hereda, mayormente se hereda en la rama de los varones. El varón la puede transmitir a su propia prole, lo que es sumamente importante, porque si un varón es disléxico, sabe que sus hijos es posible que sean disléxicos y que tengan dificultades de aprendizaje que si no, no podrían detectarla. Se presenta, en este caso, después del trabajo que hicimos y tomando en consideración también la ley provincial que daba una serie de pautas de apoyo para situaciones particulares, cómo desarrollar la educación, cómo dar prioridad a la oralidad, cómo tener en cuenta la forma de establecer el material educativo para los alumnos aún dentro de la cárcel, que nada de esto se había dado hasta que nosotros empezamos a detectar esta problemática, como les decía, con el apoyo de los acompañantes terapéuticos. Este trabajo hizo que al terminar toda esta investigación traigamos al equipo de docentes que hasta ese momento no se habían implicado para nada con el trabajo en general, daban clases y se iban, y pudimos demostrarle que era fundamental darse cuenta de la problemática de la dislexia para que estos chicos adquieran competencias y realmente su paso por esa escuela dentro de la unidad tenga sentido. No les puedo contar lo que era cada vez que nosotros le hacíamos este test, que es un test que tiene la característica de ser temporal, ¿no? Primero se pone una palabra, por ejemplo, casa, y ellos tienen que copiar la palabra, luego se ponen palabras más largas, y por último se ponen palabras que no tienen un significado concreto. Y entonces la persona que tiene dislexia generalmente lo pone al revés. En este punto, para mí fue como abogada, con una mirada muy humanitaria, pero siempre desde el punto de vista restaurador, fue fundamental darme cuenta cuántos límites tenemos nosotros en la gestión de los derechos, porque no conocemos mucho de lo que tiene que ver con la biología de las personas, y también con todo aquello que lo social pofiere, ¿no? Cuando uno no va a la escuela, cuando uno no tiene un equipo técnico en la escuela, cuando no hay una familia que lo acompañe, cuando no hay una comunidad que lo mire. Llegamos a estas etapas donde todas esas carencias se hacen evidentes justamente porque ha pasado un hecho muy violento, muy grave que determinó la detención. La metodología de este test fue buenísima y logramos detectar un alto índice de dislexia, mucho más alto que el que se encuentra en las comunidades, que generalmente es entre un 11 y un 15%, acá nosotros teníamos un registro por encima del 60%. Lo que nos daba también la idea de que podía haber otro problema que no sea solamente el problema de dislexia.
Lo interesante también fue que vinieron autoridades políticas, diputados, senadores, gente de educación, para trabajar y moldear el programa educativo de la cárcel para que este tenga sentido y para que el encierro no sea más de lo mismo. En este punto, para nosotros fue fundamental entonces el acompañamiento que tuvimos desde el equipo de educación, pero también, y muy importante, porque fue la primera forma que nosotros tuvimos de comunicar y detectar este problema, y ayudar sobre todo, de pasar a una persona analfabeta o una persona que había perdido la capacidad de leer a una persona que podía leer y podía escribir, gracias al acompañamiento terapéutico. Bueno, esa es un poco la experiencia que yo quería contarles a ustedes y contarles desde dónde veníamos desarrollando esta experiencia, que es desde las prácticas restaurativas, y también decirles que hoy, este año, hemos estado desarrollando con chicas que son practicantes del trabajo que está haciendo Vladimiro de asistencia terapéutica en la cárcel de mujeres. Y fue fundamental el trabajo porque no todas las personas son ejecutivas, muchas son periféricas, muchas llegan con desconfianza o no llegan, miran desde lejos. Y el trabajo del trabajador terapéutico que se acompaña, que espera, que ayuda, que pregunta, pasa a ser ese hilo conductor que genera luego el nexo y luego se transforma en vínculo. Así que bueno, ese es mi aporte y desde ya muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias. Como siempre, una claridad impresionante y siempre el apoyo del acompañamiento terapéutico por parte de la Fundación y la doctora es constante y nos ha abierto las puertas todo el tiempo para poder realizar las prácticas ahí, para poder también intercalar saberes. La verdad que muchísimas gracias y muy claro todo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo, Vladi, quiero felicitarla y agradecerle, porque aparte una claridad, me emocionaste muchísimo, Silvana, con tu trabajo. Ojalá que se replicara también en todos lados el tema de la justicia restaurativa, creo en los jóvenes. No te digo en el delincuente que programa y que está maniobrando un montón de cosas para provocar el daño, sino ese adolescente o ese chico que se encontró justo con algo que no debía en el momento menos adecuado y cometió un error. Así que la verdad me encanta lo que estás haciendo y bueno, ya estaremos en contacto para citarte para una nueva charla, si así lo deseas. Y bueno, agradecerte parte de este conocimiento que me encantó. Muchísimas gracias, un placer compartir este espacio. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces podemos seguir con el próximo invitado, el licenciado trabajador social Marcelo Damonte, operador socioterapéutico diplomado de la Universidad de Quilmes. Y él quiso presentarse de esta manera como coordinador del grupo consultor en consumo problemático de sustancias. Dice que su carrera... ¿Se escucha poco? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? Vamos a cambiar. ¿Ahí me escuchan? Ahí mejor. Perfecto. Sí. Vamos a arrancar otra vez porque Marcelo se lo merece. Es el trabajador social Marcelo Damonte, que es operador socioterapéutico, diplomado en la Universidad de Quilmes, coordinador de grupos y consultor en consumo problemático de sustancias. Él nos cuenta que se inició en el campo de la salud mental en los años 90 en relación a los tratamientos de internación por consumo problemático desde una comunidad terapéutica. Años después, con continuidad en ese ámbito como operador socioterapéutico y coordinador de equipos, continuó mi formación como trabajador social, incorporándome al servicio penitenciario bonaerense. Y desde esa función, la institución en la que realicé y realizo intervenciones individuales y grupales, así como gestión permanente de equipos y articulaciones con organismos. En el presente me desempeño, dice Marcelo Damonte, en la dirección del programa de jóvenes adultos del Servicio Penitenciario Bonaerense, cumpliendo la función de jefe del departamento técnico, lo que significa la coordinación de equipos técnicos en cada unidad penitenciaria en que se encuentra desarrollando el programa, así como también la planificación de intervenciones técnicas, gestión y supervisión de equipos. De forma paralela, continúa ejerciendo el rol de coordinador de equipos en el campo del consumo problemático de sustancias,
tanto en relación a pacientes como familias y referentes. Nos escuchamos, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, por aceptar la invitación y por tomarte este tiempo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias Vladimiro por la presentación. Nada, por ahí en principio agradecer a la doctora Paz. También han quedado muchas cuestiones dentro de la unidad que ya mencionaba, la 45, es una unidad exclusiva de jóvenes adultos, el programa en que yo ejerzo ahora como jefe de departamento técnico, y hay muchas cuestiones de la experiencia de ella, del trabajo directo con los chicos, que han marcado una huella y un camino también en relación a estas cuestiones. Les cuento un poco de qué trata en sí el programa Jóvenes Adultos. Dentro de lo que es el sistema carcelario en la provincia de Buenos Aires, hay un programa específico para jóvenes adultos, que es una categoría que también la mencionó la doctora Paz, que tiene que ver con los jóvenes alojados de 18 a 25 años, ¿sí? Estos jóvenes tienen la posibilidad, no es obligatorio el programa, tienen la posibilidad de ser incluidos en este programa, que consiste, rápidamente les cuento, en 3 etapas secuenciales que tienen que ver, en principio, con poder generar un lazo, un vínculo, ustedes imagínense una persona, nada, con lo violento de por sí que es estar en un lugar extraño, pero bueno, un lugar extraño de encierro, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros lo primero que tratamos de hacer es generar un primer vínculo, un lazo con los chicos, para que puedan, nada, tener en principio un adulto que los aloje, no solo físicamente en la cárcel, sino un adulto que los aloje como persona, y a partir de ahí empezar a generar un vínculo de escucha y acompañamiento. Lo que creemos desde la ideología del programa, que es la primera herramienta fundamental para poder acompañar un proceso donde los chicos, en las condiciones, esto algo no mencionó la doctora Paz, pero es la situación real del sistema carcelario, que estamos totalmente desbordados de incapacidad, lo que también nos lleva a nosotros a un desafío constante de ver cómo ser también mediadores de derechos de todas las personas que están dentro del programa, con la particularidad de la etapa evolutiva que atraviesan, ¿no? Esta adolescencia larga y muchas veces violentada por distintas cuestiones. Dentro del programa, en estas etapas, lo que vamos haciendo es este acompañamiento inicial, generar un lazo, poder promover una sana convivencia en los pabellones, que son los lugares de alojamiento de los chicos. En todas las cárceles son pabellones colectivos, donde va a variar la cantidad de chicos que conviven en un pabellón según el tipo de unidad. Y ahí es donde empieza nuestra tarea. El programa, una característica que tiene, que no estamos en todas las unidades de la provincia, lamentablemente, pero en las unidades que estamos, actualmente en toda la provincia estamos en 11 unidades con el programa, y nuestros equipos son equipos interdisciplinarios. Y yo, cuando hablo de interdisciplinario, también lo digo en sentido amplio, porque habitualmente en una cárcel ustedes van a encontrar lo que son el personal asegurativo, los uniformados, que tienen básicamente la función asegurativa de los lugares, el traslado de los internos, el acompañamiento, y por otra parte están todos los equipos profesionales que están dentro de una unidad. Ustedes, para que se imaginen, en una unidad funciona desde una parte de salud, desde una parte de escuela, de una parte de trabajo, de visitas. Hay un montón de áreas que tienen como objetivo poder brindarle los derechos que requiere cualquier persona, más allá de su privación de libertad. En esto, en las unidades que estamos presentes con los equipos, estamos todo el tiempo integrando equipos, por un lado, con profesionales, llámense psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos. Tuvimos alguna experiencia con acompañantes terapéuticos, pero la realidad es que poca hasta ahora. Por eso fue que empezamos a gestar alguna vinculación a través del Instituto de Vladimiro para prácticas preprofesionales. Y en esta interdisciplinaridad también destaco que también la integran los que habitualmente cualquier interno los identifica
como el personal simplemente asegurativo. Nosotros creemos que es fundamental la figura y la incorporación de estos equipos porque son los que están de manera permanente con los jóvenes, más allá de su rol específico. Existen también, a partir de esto, el compartir equipos, el generarse una cuestión habitual de charla con otras disciplinas, existe cada vez mayor apertura y el gran objetivo nuestro, que es la base del trato humanizante con los jóvenes. A partir de ahí, eso y la posibilidad de un vínculo real con los chicos te posibilita el trabajo a un montón de cuestiones. Les dije que eran 3 etapas. La primera está de generar el lazo, el vínculo y generar una sana convivencia, lo que posibilita la segunda etapa de, una vez que los chicos pudieron generar ese primer vínculo, empezar a incorporarlos en todas las actividades que podamos ofrecerle de desarrollo humano, llámese escuela, capacitaciones, distintos tipos de talleres o asistencia, y con el fin de que puedan adquirir la mayor cantidad posible de herramientas para ellos ir construyendo lo que sea su proyecto de vida para el afuera, que eso sería ya la tercera y última etapa del programa, que tiene que ver con básicamente esa construcción del proyecto de vida. Proyecto de vida realista, ¿sí? Eso es, ¿no? Después de este proceso que yo les digo que desde que recibimos al chico lo fuimos conociendo, empezamos a acompañarlo en su primer tiempo en el programa, transitamos junto con él este proceso de incorporación a cursos, a talleres, a escuelas, su proceso con la familia, con todos los conflictos que implica a veces. Nada, eso nos posibilita después junto con ellos poder ayudarlos a pensar, bueno, cuál puede ser un proyecto de vida viable para mí. Si vivo en José León Suárez, si vivo en La Plata, si tengo familia, si no tengo familia, si me barrio de tal manera, si tengo posibilidad laboral o no, si tengo escuela o no. Bueno, son un montón de cuestiones que estamos todo el tiempo con el equipo abordando a los chicos, mediando con los recursos con los que contamos en una cárcel, que no son los suficientes, por esta cuestión que yo les decía ya de desborde de cantidad que tenemos. Entonces, estamos todo el tiempo mediando, y una de las características principales que tiene el programa es que es un programa que, por lo menos en las 11 unidades que podamos estar con los chicos, estamos de forma permanente con los equipos interdisciplinarios. Logramos esto de realmente poder estar con ellos en su pabellón de convivencia. No es que por ahí con otras figuras un interno tiene que pedir una audiencia para hablar con nosotros, sino que vamos al lugar donde conviven y a partir de ahí trabajamos mucho la grupalidad de manera horizontal, usamos mucho la metodología de asambleas convivenciales, y a partir de ahí, a partir de poder identificar necesidades o cuestiones que están atravesando, generar distintos espacios de talleres para dar respuesta desde nuestros equipos, tal vez a recursos que no dan abasto en la escuela formal o los cursos de los centros de formación profesional y demás que no alcanzan los cupos. Y a partir de eso, bueno, vamos acompañando, por un lado, su proceso en detención, pero teniendo como objetivo final poder trabajar ese proyecto de vida para que los jóvenes puedan recuperar su libertad y permanecer en libertad, que ese es el gran desafío último de este proyecto de vida viable, ¿no? Esto es un poco el resumen de nuestro trabajo, por ahí para comentarles, para que sepan que este programa de jóvenes adultos en realidad empezó a desarrollarse en la provincia de Buenos Aires desde el año 2009, primero como experiencias, sin mucho apoyo más en una unidad, en Bahía Blanca, después se fue extendiendo a otras unidades, por la necesidad, esto fue tomando cada vez más fuerza y desde el 2018 tomó el grado dentro de lo que es la estructura penitenciaria de una dirección y de un programa que quedó instituido en estas 11 unidades que yo les digo. Actualmente, obviamente tenemos muchísimas dificultades a nivel del personal profesional,
por la cantidad de internos que estamos asistiendo. El ideal obviamente sería que tuviéramos muchos más profesionales y es ahí donde siempre trabajamos mucho con las articulaciones, ¿sí? Estamos todo el tiempo articulando con organismos, sean públicos o privados, con facultades o institutos, que es el caso del Instituto Triskel, que empezamos también con las prácticas preprofesionales. Y por ahí en específico, yo como para compartirles, sí me parece interesante desde su rol que por ahí ustedes se puedan imaginar que ante esta situación, que por eso se los cuento en lo macro, para no hacerlo muy largo, pero de gran cantidad de personas en un sistema de detención, que estamos todo el tiempo mediando para poder darle acceso a todos los derechos que necesita una persona para su desarrollo y pensar en esta construcción de un proyecto para el afuera, es sumamente valioso la mirada de, les cuento la experiencia que fue las prácticas de este año, en las unidades que estuvieron asistiendo, la mirada de un profesional que esté por fuera de la institución, que aportara una mirada distinta de la afuera, que para los jóvenes es algo que, por un lado, los intriga y los enriquece, una escucha distinta, y donde el mismo vínculo que supieron generar muchos de los chicos que estuvieron haciendo las prácticas, dio lugar a que por mutuo acuerdo entre los jóvenes y con supervisión de los equipos de jóvenes adultos, se generaban espacios de taller donde trabajaron temas como cuestiones de identidad, de autoestima, que fue algo que generó el mismo vínculo de los AT que estuvieron asistiendo a las prácticas, obviamente con los espacios de supervisión correspondientes. Básicamente, para contarles cómo experiencia es esta, estaría buenísimo que desde los ámbitos que corresponden, de ministerios y demás, existiera un reconocimiento y un apoyo al trabajo profesional de ustedes para poder enriquecer los equipos, donde hoy por hoy, no sé, pero para que ustedes se imaginen, no sé, hoy la doctora que estaba hablando de la unidad 45 es una unidad de 550 internos, ¿sí? Y ahí para que ustedes se imaginen, tenemos un equipo nosotros de jóvenes adultos, trabajando con esos 500 internos, tenemos un equipo de 5 personas, ¿sí? Entonces, obviamente hay muchas cuestiones que no llegamos, y es ahí donde estamos jugando todo el tiempo con, bueno, a ver qué podemos generar, podemos trabajar algo con el patronato de liberados, buenísimo, podemos sumar otra cosa por acá, estamos todo el tiempo articulando, porque por ahí cuestiones básicas que uno por ahí que no tenga contacto con una cárcel, por ahí puede ser hasta como algo obvio, pero bueno, por ahí la doctora Paz también habla del tema de la alfabetización. Bueno, nada, con nuestros equipos muchas veces, ante la falta de cupo en la escuela formal, lo que vamos generando son talleres de alfabetización propios, un montón de cuestiones que vamos generando para poder darle las herramientas reales a cualquier chico para cuando salga. Hoy escuchaba también en el caso de Mariana, bueno, pensar un poco toda esta cuestión de reconstrucción de vínculos y demás, para que ustedes se imaginen también esto del último tercio de la condena que hablaba la doctora también, es habitualmente el espacio de tiempo que un joven, cuando está detenido y ya está penado, es donde tiene la posibilidad que por ahí un juez le pueda llegar a dar algún beneficio anticipatorio de cumplimiento de condena, ¿sí? ¿Eso qué significa? Puede ser una salida transitoria, que es salir y volver a la cárcel hasta que se cumpla la condena, o salir antes del vencimiento de acuerdo al desarrollo del joven y cómo viene cumplimentando su condena. Hay muchos ámbitos donde el rol de la T también podría trabajar en esta revinculación con la familia, o incluso, no sé, si algún juez también se animara a incluir un AT como un acompañante en una salida transitoria justamente para
para trabajar en esto. Desde mi lugar, yo les cuento, por ahí me presentó Vladimiro, pero trabajé toda la vida en equipos interdisciplinarios, creo muchísimo en el valor de la palabra y en el valor de la palabra del otro, ¿sí? Creo que le erramos mucho cuando creemos que tenemos razón y no tenemos la capacidad de escuchar al otro. Es un poco eso, por ahí, lo que nos permite la llegada a los jóvenes adultos, porque vamos desde ese lugar a charlar con ellos, primero a escucharlos y ver qué necesitan, qué quieren, y a partir de ahí, sí, obvio, estamos dentro de un ámbito carcelario, de una estructura directiva, de un sistema penal retributivo, como decía la doctora Paz. Entonces, vamos mediando, tratando de ayudar a los chicos a contextualizar su realidad, pero entendiendo que en algún momento van a estar en libertad, y que para ese momento que estén en libertad, lo más rico que se pueden llevar es un trabajo personal, y adquiriendo la mayor cantidad de herramientas que puedan para poder volver a vivir decidiendo por ellos y no volver a darle la decisión sobre su vida a un juez. Esto se los digo, y se los digo así tal cual a los chicos, yo cuando trabajo en talleres con ellos. Pero bueno, dentro de un contexto social vulnerado, violentado y un montón de carencias, obviamente es todo un desafío. Gracias al laburo de los equipos, gracias al laburo que los pibes hacen aún estando detenidos, y al acompañamiento muchas veces del personal de seguridad, que cumplen un rol a veces hasta más humano que lo que le exigirían, pero es la empatía que generan los pibes cuando vos se lo permitís. Existen muchas cosas que aún con la escasez de recursos que tenemos que se logran, ¿no? Desde casos, es habitual, a nosotros nos pasa que se va un pibe en libertad y lo tenés a la semana o al mes escribiéndote o mandándote audios contándote que fue papá, contándote que X organización que logramos en algún momento articular lo acompañó para una entrevista de laburo, o que se anotó en la facultad. Obviamente son los menos. Yo no soy un tipo de vender humo ni pintar un mundo idílico. Obviamente son los menos. Pero nada, es lo que le da sentido al laburo real con las personas. Tranquilamente podríamos quedarnos en, bueno, el país no funciona, la provincia no funciona, el sistema no funciona, o creo yo que todos los que estamos convocados a estas problemáticas tenemos, por el motivo que sea, tenemos algún compromiso, algún vínculo con la persona. Entonces, a partir de ahí siempre empezás a mirar dónde hay una lucecita, dónde hay un recurso, donde hay un otro que te va a ayudar a esa persona. Y bueno, en ese punto creo que el rol de ustedes como AT es valiosísimo. Me encantó escuchar la experiencia con el juzgado, con esta persona. Y nada, siempre está bueno escuchar a un otro como para pensar nuevas posibilidades. Desde los equipos Piadja, bueno, les cuento a lo formal, programa integral de asistencia y tratamiento para jóvenes adultos. Y bueno, tratamos de darle sentido realmente a cada palabrita de la sigla del nombre. La asistencia, por eso les digo, por ahí alguien que no conoce una cárcel o alguien que haya estado detenido, nada, es básico hasta el DNI, hasta pensar que para cuando salga en libertad si tiene una SUBE, años de lo que sea su condena y volver a una casa que no va a ser la misma, la familia no va a ser la misma, porque el tiempo pasa para todos. Pasa que, bueno, estar detenido es como, justamente, es como estar detenido en el tiempo, estás en una burbuja hasta que de golpe te encontrás la realidad, que pasaron 2 millones de cosas afuera. Entonces, es todo un transitar en el que todo el tiempo estamos tratando de generar recursos para facilitar este proceso de los chicos. Como una experiencia, les cuento,
actualmente ustedes van a encontrar lo que es servicio penitenciario por un lado, los que hacemos toda la función, por un lado asegurativa y de tratamiento, ahí me sumo yo y ahí se suma la parte programa jóvenes adultos, y el patronato de liberados es el organismo público que es el que hace el acompañamiento post-egreso de los internos. Hace un par de años, no tantos, también se creó el CAJUS, que es el Centro de Acceso a la Justicia, donde también tienen una misión similar, pero más que nada con equipos en el terreno, en el afuera, y estamos trabajando ahora en una articulación de trabajo tanto el programa Jóvenes Adultos, Patronato de Liberados Bonaerense y el CAJUS, para poder hacer un trabajo interinstitucional y en mayor profundidad con los jóvenes que están a 2 años de vencimiento de pena, como para poder, en estas cuestiones que les pasé muy rápidamente yo, pero bueno, desde lo básico hasta lo más subjetivo, hasta lo más profundo, poder acompañar lo que es el egreso del joven. Por ahí vi que estaban escribiendo preguntas, no sé si no presté mucha atención, no sé si... Marcelo, estaban preguntando las edades que tenían los chicos, que ya contestaron Bien. ellos, 18, 25 años. Sí. Y nada, saludos, saludaban, bienvenidos, hola. Bueno. Bien. ¿Cuáles son los delitos que se le imputan a estos chicos? Todo lo que se te ocurren. En eso, a ver, por ahí en esto de que explicaba la doctora Paz hace un rato, ¿no? Nosotros tenemos una justicia, un código procesal penal, donde, nada, es una clasificación de delitos, cualquier delito que se le impute a una persona mayor de 18 años, de ahí de ese proceso, de esa causa, podrá tener o alguna morigeración de pena, que a veces se les dan causas domiciliarias o algún tipo de acompañamiento, demás, o si el juez decide que cree que esa falta, ese delito lo amerita, va a quedar detenido por el tiempo que sea necesario. Eso puede ser desde los que les parezca a ustedes, desde un hurto a tenencia de estupefacientes, todavía hay muchísimos casos que están detenidos por tenencia, hasta un robo, un homicidio, violación, lo que se les ocurra. En eso también es importante porque, nada, nosotros como profesionales con la persona no estamos, a la hora de trabajar con los chicos, no lo estamos clasificando por el delito, ¿sí? Eso es un tema del juez y de los abogados, pero no es una instancia nuestra. Nosotros trabajamos con la persona y a partir de ahí ver en qué lo podemos acompañar. Bien. Y ahí preguntan, la última, los menores de 18 años van a otros institutos, ¿verdad? ¿No entran dentro del sistema? 18 menores de edad, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, son los institutos de niñez y adolescencia. Y adolescencia, claro. Que ahí también tenemos algunas experiencias desde el acompañamiento terapéutico con la doctora Paz, muy interesantes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo lo que quiero más que nada hoy poner en relieve es la importancia de contar con la claridad de estos profesionales que hoy nos han acompañado, de poder visibilizar la figura del acompañante terapéutico desde otro decir, desde otra teoría, desde otra perspectiva. En el caso del licenciado Damonte charlamos y fue de una charla en los alumnos, y los alumnos fueron a las prácticas a hacer el camino, como se decía hoy, medio abrir el camino a machetazos, porque no sabíamos la figura, la incorporación del acompañante terapéutico en estos dispositivos, y creo que, Marcelo, 2 meses, estuvimos 1 mes y medio más o menos, ¿no? Las prácticas fueron más o menos en ese... Sí, 2 meses y por ahí un poquito más también, Vladimiro. Bien, y la realidad es que la recepción y la devolución de la incorporación del acompañante terapéutico en estos dispositivos fue más que interesante. Y creo que la construcción de la figura del acompañante terapéutico en estos dispositivos es fundamental. Yo agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron específicamente Marcelo, para contarnos esta experiencia, para contar el trabajo que se viene realizando en la provincia de Buenos Aires.
es un momento también crucial y bisagra para el acompañante terapéutico en cuanto a reconocimientos legales, pero también necesitamos de escuchar estas instancias, estos reconocimientos, si se quiere, para saber de la figura del acompañante terapéutico como un concepto sociocomunitario, como un concepto desde pensarlo desde el ámbito de la salud mental específicamente, y sumar a nuestras filas a personas con la calidez y con la experiencia que tenés, Marcelo, para nosotros es un verdadero placer. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo la espera, y bueno, invito a los compañeros a ver si quieren hacer una última pregunta, y si no, no sé, Leti, ¿qué pensás? Sí. Bueno, yo agradecer a Marcelo realmente un trabajo terrible, terrible en lo intenso, ¿no? Vos decías que son los menos, pero bueno, yo hice alusión al principio de la diplomatura de cuentos, ¿no? De que lo que hace un colibrí, lo que hace salvar una estrella de mar y todo. Bueno, creo que si una persona de todas las que vos llegás y afectás puede salir y tener un futuro mejor, creo que has logrado ya el cometido, porque es muy difícil trabajar con otros, ¿no? Con otras subjetividades. Pero te felicito por el trabajo que estás haciendo, me encanta. Ojalá que muchas personas tengan la dedicación que has transmitido a través de la experiencia que has tenido y bueno, citarte también para una próxima charla o seminario, jornada, porque esto te tiene que conocer. Viste, muchas veces los chicos, los acompañantes terapéuticos, y no consigo trabajo, y qué sé yo, tenemos tanto escenario para desenvolvernos, para desarrollarnos y trabajar que tenemos que sacarnos de la cabeza que es únicamente la patología clínica, la patología psiquiátrica, la clínica. Bueno, perdón, pero me permito, tenemos que estar abiertos a crear. Yo no sé, cuando me comentó Vladimiro esta diplomatura o escuché tu trabajo, bueno, se congeló, no sé si me escuchan. Sí, te escucho, te escucho. Perdón. No, la creatividad, porque es esto, yo no sé si yo me pongo a remontar cuando yo empecé a trabajar, nada, yo si hacía solo lo que me decían que se hacía, nada, no hubiera hecho nada de lo que hice en estos 30 años. Hay que tener la creatividad y animarse sí, bueno, me asocio con otro AT, propongo esto, voy, planteo, hay que proponer, hay que crear. Y hay que tener paciencia, perseverancia, porque tenemos siempre palos en la rueda, pero muchas veces por lo desconocido, ¿no? Y porque hay muchos egos, pero bueno, no hay nada mejor que el ejemplo. El ejemplo es las 4 profesionales. Se escucha poco. A ver. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Es 4 profesionales de esta característica que se tomaron su tiempo, digamos, para explicar su trabajo e invocar el acompañamiento terapéutico. Creo que también nos puede dar a nosotros ese aliciente que necesitamos como profesionales, así que pero muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, espero chicos que les haya servido la experiencia y nada, en lo que pueda cuentan conmigo. Muchas gracias, Marcelo, y seguimos trabajando. Este aplauso es para vos. Muy bueno. Gracias, que estén bien. Gracias. Bueno, Leti, yo creo que hoy una clase, me parece, para poder pensar los bonaerenses, nuestra ubicación también dentro de este dispositivo que nos ofreció Leticia aquel primer día, que por ahí a todos nos parecía como una cosa lejana, y cómo el recorrido, me parece a mí, de estas clases nos llevó a pensar estos nuevos espacios y a incorporar y a seguir construyendo, me parece, desde el acompañamiento terapéutico, esta profesión tan maravillosa que nos hace que nos encontremos todos los martes. Así que nada, yo los invito a que sigamos trabajando en esto y pensar en la posibilidad de que como acompañantes terapéuticos bonaerenses poder incorporar nuestros espacios no es algo ilógico y ya está sucediendo. Así que a todos muchas gracias, Leti, gracias por la oportunidad de poder presentar estas experiencias. Gracias a vos que traes más riqueza a la diplomatura.
y aparte profesionales de la calidad que trajiste, de eso se trata, vos sos un incansable generador de oportunidades y de un montón de oportunidades, ¿no? Y bueno, yo lo que más tengo que agradecerte es que me abrieras las puertas, porque es una forma también de llegar a Buenos Aires, que mucha gente de Buenos Aires nos está acompañando en la diplomatura. Y para mí es un logro más allá de lo personal en el acompañamiento, porque no, en ningún momento nosotros nos desconocemos o rechazamos nuestras raíces. Nosotros somos agentes de salud mental y en base a eso fuimos adaptando el rol y la función a las necesidades del momento, a la realidad que nos atraviesa ahora, que no es únicamente algo psiquiátrico, una patología, sino que necesitamos estar en otros lados, porque la empatía que genera, la creatividad, la flexibilidad, el AT, no tiene otras profesiones, y lo compruebo permanentemente. Un montón de gente que trabaja y con adultos mayores, y viste hasta la forma despectiva de decir, oh, llegó el viejo este otro, y yo te aseguro que no sé si hay acompañantes terapéuticos que se refieran así a sus acompañados. No Claro. quiero decir con esto que somos todos angelitos, pero es una forma que me parece que al ver al otro desde otra mirada, y esa empatía que se genera, no nos sale decir algo tan peyorativo, porque cuando yo hablo de mis viejos, los viejos de la residencia de adultos mayores, son mis viejos porque los quiero, porque viejito lindo, viste que no les gusta que les digan mucho abuelos. Pero bueno, muy enriquecedora la clase, me encantó, vamos a ver si después buscamos algún tiempo para hacer alguna jornada también con ellos, y que puedan intercambiar con los de San Luis y ver qué es lo que se está haciendo en cada uno de los lugares, y poder nutrir de las experiencias de un lado y del otro. Bien. También tenemos la invitación a Eti Kaufman, que me gustaría también, del estudio que hizo, me gustaría también, así también promociona su libro. Sí, Ya les vamos a contar de quién es. sí. Bueno, ¿y ahora tenés para hacer el sorteo? Estaba viendo, pero vos sabés que no sé si se puede hacer por Zoom. Lo que yo propongo es que cuando subamos el YouTube, a ver, pará, vamos a hacer una cosa, déjame ver, porque estoy viendo entre todos los programas, la otra vez lo hicimos, ¿verdad? Sí. No sé qué pasa ahora, para sorteo. La próxima clase ya sería la última. No sé si, porque ya estaríamos muy jugados con el 21, cerca de las fiestas, y la verdad que no, uno ya tiene la mente en otra cosa. Si bien espero que no haya sido cansadora, intensa la cursada, A ver. ¿cuál es el próximo trabajo a integrar? Bueno, si ahora el jueves se arregla lo del campus, vamos a poder subir todo ese material. Si no, lo vamos a pasar por mail, porque ya nos han mandado todo el material las chicas del Cuerpo Profesional Forense, para que puedan hacer ese cuadro comparativo de lo que hace cada una de las disciplinas dentro del Cuerpo Profesional Forense. Vos sabés que se me pasó, pero escuché que tiene otro nombre allá. El equipo lo nombró la doctora Sandra. Sí. Ya voy a escuchar de nuevo ¿Ah? A ver, mira, para que tengo acá para hacerlo por el Excel. A ver, dame un segundo. No puedo. Ya casi estamos, para las 10:30, 11 terminamos. Sí, Anita. Lo entregás al mail mío,
No sé quién falta que no esté en el grupo, porque recién me hablaba una chica que no estaba en el grupo de WhatsApp y preguntaba si había algún problema con el campus. Ahí está, bueno. A ver, interesemos. A ver. Vos seguí hablando, Leti. Bueno. ¿Qué Estira. otras cosas más les quería decir? Bueno, mire, cuando estaba hablando, claro, Patricia, Cuerpo de Asesoría Pericial. Vieron que tienen distintos nombres, pero es lo mismo. Están los distintos profesionales que actúan como... Acá, por ejemplo, yo le preguntaba a dónde iban los chicos menores de 16 años y no hay instituciones acá en San Luis. No, Javier, son las clases hasta el momento. Las clases que hemos tenido de todo, desde la Patricia Gallardo en adelante. Todo eso es cuerpo profesional forense. No. Ahí va. Terminamos con Cámara GESEL la semana que viene. ¿Qué otra cosa les estaba diciendo? Bueno, a ver. Que acá en San Luis no hay instituciones. Y esos chicos, muchos pasan a lo que es familia solidaria. Imagínense chicos con problemas. Tiene que haber hay como una especie dentro del servicio penitenciario, pero ya les voy a averiguar porque también hay un patronato de liberados, hay talleres de masculinidades aquí, y está el penal juvenil. Ahí voy a compartir la pantalla, un documento Excel donde están todos. Supuestamente tiene que salir como un sorteo el número de la persona y ahí vamos a ver quién es. Crucemos los dedos para que este experimento salga, a ver. Y ahí apretamos. Tenemos que apretar. No sé qué dice, a ver. Aleatorio. Sí. Y salió Abalay. Abayay Roxana. Ahí está. Perfecto. Abayay Roxana. Ella es quien salió favorecida esta vez con su descuento. Bueno, ¿Sí? les rogamos por favor, como ya les he dicho en el grupo, tratar de ponerse al día. Los chicos que deben octubre todavía, noviembre, porque se nos hace han aumentado los honorarios de los docentes y estamos viendo que todas las diplomaturas están arriba de 10.000 pesos y nosotros todavía estamos en 7.900. Es horrible hablar de plata, pero es un mal necesario. Gracias a eso podemos compartir estas cuestiones. Así que, nada, simplemente Sí, aparte, el hecho de, miren, mucha gente no lo hace, no nos visita o viene a dar la charla sin pretender un pago por su disertación, pero nosotros nos hemos hecho la obligación de pagarlo porque es un incentivo, es un mimo a ese tiempo que nos han dedicado. Así que el arancel de diciembre es el mismo, sí. 7.900, por eso tratamos de que no sea pesado para ustedes, ni la cursada, y tampoco la parte económica, pero lo que sí les pedimos que los que sabemos casos puntuales que no les pagan hasta el 15, bueno, eso sí ya los tenemos anotados, pero los que están en condiciones, por favor, hasta el 10 va a ser el mismo precio, después del 10 tiene el incremento del interés. Me vino a la mente cuando Voy a cortar la grabación y podemos seguir tranquilamente, ¿sí? Pero si no se... Dale, muchas gracias por todo.